Buenos días. Esta semana vamos a hablar de plan de beneficios. Lo primero es preguntarnos por qué hay necesidad de definir prioridades en la atención en salud. Y esto tiene que ver con un costo creciente de las tecnologías. Son más efectivas, pero mucho más costosas. Hay más y hay mejor tecnología. Eso es cierto. Y hay unas ofertas que son muy dispares, digamos, en términos de ciertas tecnologías que no solo se ofertan en algunos pocos países, pero hay que tener en cuenta también que el país le ha apostado a reconocer la salud como un derecho, pero hay que balancear también ese derecho individual con los derechos colectivos. O sea, si invertimos todos los recursos del sector en una persona, pues dejamos al resto sin recursos. Y en ese sentido hay que plantear un balance y ese balance tiene que ver también con la sostenibilidad del sistema. Si quebramos el sistema por garantizar un servicio o unos servicios específicos, eh, pues perjudicamos al resto. Hay diferentes maneras de definir las prioridades. Se puede hacer de manera no explícita. O sea, se dice, pues se cubre todo lo que sea posible cubrir. ¿Sí? Y muchos países tienen esa manera de hacerlo. Un país como España no tiene una lista de lo que está incluido. Lo que dicen es, pues prestamos la tecnología que podamos con los recursos que tenemos y hay, por ejemplo, listas de espera para ciertos procedimientos, listas largas de espera para ciertos procedimientos. Hay países que dicen, no, nosotros dejamos claro que nos incluye. Volvemos también a España, donde se dice todo lo dental, ortodoncia y estas cosas no están incluidos. ¿Sí? Y hay otros, incluido Colombia, que plantea una lista positiva, que sí está incluido, y negativa, que está excluido. El proceso realmente de decidir, o sea, los países que tienen esta definición de listas positivas y negativas, de inclusiones y exclusiones, pues tienen que tener en cuenta muchos aspectos y además tienen que desarrollar diferentes pasos, ¿sí? Entonces, parte de que la tecnología esté registrada en el país, ¿sí? Pero hay que seleccionar candidatos de todo esto que está registrado que debería ser cubierto por la seguridad social, que es diferente a que esté en el país y que sea asequible, por ejemplo, a nivel privado. Pero luego hay que mirar qué evidencia hay de la efectividad, de costo-beneficio de esta tecnología, comparación con otras tecnologías para poder tomar una decisión. Inicialmente, digamos, hay una parte técnica de esta decisión, pero una parte política, ¿sí? Que tiene en cuenta también lo que decíamos, este balance eh, entre lo individual, lo colectivo, los aspectos de financiamiento, etcétera. El proceso en el caso colombiano se complejiza porque además de, digamos, de contar con eh, el INVIMA que registra y contar con un ente que se encarga de evaluar esas tecnologías, pues se requiere o está involucrado, por ejemplo, el sector judicial, ¿sí? Está involucrado también la, las aseguradoras, los prestadores, la población misma, los grupos de pacientes, etcétera. Entonces, todo esto hace que sea complejo tomar esas decisiones. Ahora, en ese proceso de definición de qué es incluir y qué excluir, sobre todo qué excluir, lo que más, digamos, cuesta, pues hay que hacer un listado muy claro de cuáles son esos candidatos a exclusión que se hace hoy en día por convocatoria en el país. Y con base en eso comienza un proceso técnico de evaluar esas tecnologías y luego digamos, un trabajo con eh, equipos técnicos, pero luego también un trabajo con los diferentes actores para llegar a unas conclusiones.
Pero al final, luego de todo ese proceso de donde el IETS está involucrado, que hace el análisis técnico que mencionábamos, donde está también involucrado el Ministerio de Salud, pero la Asociación de Pacientes, etcétera, pues hay una decisión política que tomar y esa decisión la toma el Ministerio de Salud, no el IETS. El IETS es responsable de aportar información técnica, pero la decisión final la toma el Ministerio de Salud a través de resoluciones diciendo esto está incluido, esto no está incluido. Entonces, ¿qué hace el IETS? El IETS básicamente eh, está dando seguimiento a tecnologías, medicamentos, etcétera, que son potencialmente incluibles en el sistema de seguridad social o excluibles y busca información mundial. En algunos casos genera información o contrata, digamos, ellos no lo hacen, pero contratan para generar información local sobre la costo-efectividad, la seguridad, la eficiencia de este procedimiento, de este medicamento, ¿sí? Y se tiene en cuenta también otros aspectos como el impacto presupuestal, ¿sí? O fiscal de esta tecnología. Para esto, de nuevo, el IES no lo hace, el IES contrata en general eh, expertos para realizar este tipo de análisis, expertos en economía de la salud principalmente. Y cuando hablamos de las exclusiones, entonces en el caso de las exclusiones, pues de nuevo, se hace una convocatoria para que actores diferentes, entre ellos Ministerio de Salud, eh, prestadores, aseguradoras, etcétera, pero individuos planteen una lista de medicamentos, procedimientos que no deberían estar incluidos. Y se hace de nuevo el proceso tecnológico y de negociación para llegar a una conclusión con respecto a si se deben excluir y la decisión final la toma el ministerio. Luego que tenemos esto, entonces esa lista de inclusiones es lo que está a cargo de la UPC. ¿Sí? Miraremos mucho más en detalle la UPC durante la clase de financiamiento, pero básicamente es una unidad de pago por capitación que se hace por individuo teniendo en cuenta edad, sexo, localización, etcétera. ¿Sí? Entonces lo importante aquí es todo lo que se incluya no es que se vaya agregando más plata, simplemente se asume que con lo que se le está entregando a las EPS o a EAPBs es suficiente para cubrir estos servicios eh, eh, que están en la lista de plan de beneficios. Y para tener esto, pues una de las cosas importantes es clasificar, o sea, de qué estamos hablando exactamente, porque hay muchas maneras de hablar de un procedimiento o inclusive muchas fórmulas de un medicamento y esto complica la cosa. Entonces tenemos dos cosas. De un lado, además del medicamento o de la clasificación del medicamento, hay que decir para qué se va a usar, en qué diagnósticos, para lo cual hoy en día estamos, disculpen, CIE 11, estamos utilizando, ¿sí?, la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, con la clasificación internacional de enfermedades decimos, esta hormona del crecimiento se puede usar en niños que tengan un problema de hormona de crecimiento, pero no en jóvenes que quieran esa hormona para tener más músculo, por ejemplo. Entonces, se deja claro no solo qué medicamento, pero para qué diagnóstico. En términos de procedimientos, endoscopia, cualquier procedimiento, entonces están los CUPS, ¿sí? Que es la clasificación única de procedimientos en salud. Entonces, estos dos elementos, la clasificación internacional de enfermedades y la clasificación internacional también de procedimientos en salud, son claves cuando estamos hablando de planes de beneficios. Y entonces, ¿qué hay en el CUPS? Básicamente, el CUPS lo que hace es codificar, produce un código que se basa primero en grupos, que sería la zona anatómica, ¿sí? En subgrupos, tipo de procedimiento,
¿sí? Hay una categoría y subcategoría para definir más detalladamente, ¿sí? Una laparoscopia con este procedimiento, con este tipo de tecnología, ¿sí? Es parte de lo que clasifica, ¿sí? Y los CUPS tienen muchas secciones. Hay procedimientos quirúrgicos e intervencionistas, no quirúrgicos, en salud pública, en riesgo laboral, en servicios de salud a la población indígena, por ejemplo. Entonces hay grupos y luego hay todo el detalle, digamos, luego de que están, digamos, las secciones, luego los grupos, luego todo el detalle de cada uno de los procedimientos. En general, volviendo a cómo se integra, hay una fase de nominación de los productos, en este caso los procedimientos, por ejemplo, una colonoscopia, un cierto procedimiento quirúrgico, ¿sí? Pero luego hay toda esa parte de análisis técnico, ¿sí? De negociación para llegar a una decisión final. ¿Con qué criterio se hace la inclusión? Entonces, hay unas inclusiones que son obvias. Si tienes un medicamento que es más efectivo que el que estamos utilizando y tiene el mismo costo o es más barato, pues ahí no hay mucha discusión. O sea, eso ya entra por cuenta propia. El tema aquí es cuando el medicamento sí es más efectivo, pero es mucho más costoso. Entonces, ahí hay que mirar, ¿sí? Ese balance de nuevo, costo-efectividad para, entonces, se considera como criterio que esto sea, digamos, costo efectivo. O viceversa, si es un medicamento menos efectivo que el que se está utilizando, pues ahí no hay discusión, no debería entrar. Entonces, el criterio de efectividad y costo-efectividad son claves, ¿sí? Eh, lo otro es que realmente ayuden a resolver un problema. Por ejemplo, a disminuir discapacidad, a disminuir muertes, ¿sí? Porque si el medicamento realmente no tiene un impacto importante en la prolongación de la vida de una persona, ¿sí? Un medicamento, y los hay, para cáncer de próstata, que extiende la vida 2 semanas, ¿sí? Pues entra en una discusión de si la inversión se justifica para el, el logro, digamos, que se tendría de extenderlo para unos pocos días. Hay que mencionar que el plan de beneficios, digamos, cuando se comenzó a implementar, se planteó diferenciar el régimen subsidiado y contributivo. Pero desde el inicio, estamos hablando de los 90, se dijo esto se va a ir unificando. Sin embargo, el proceso de unificación fue lento y fue la Corte Constitucional la que dijo, bueno, esto no puede seguir así, esto es contra el derecho a la salud y contra la eh, equidad, por lo tanto, me unifican y entonces comenzó un proceso, digamos, obligatorio y ordenado por la justicia de unificación con niños, con adultos mayores y luego con toda la población. Hoy en día no tenemos paquetes diferentes. Si tenemos un solo paquete, ya estamos hablando desde hace más de 10 años, o sea, desde el 2012 en realidad. eh, no tenemos paquetes diferentes, pero seguimos teniendo regímenes de afiliación distintos. Y la verdad, el acceso a los medicamentos y a otras cosas también es distinto. Entonces ahí tenemos una dificultad, pero no en el papel, digamos, de que hayan diferentes regímenes, paquetes, perdón. Hoy en día, ¿qué tenemos? Entonces, cada año o dos, en general cada 2 años, el ministerio saca una nueva resolución actualizando el plan de beneficios. Entonces, la última que conozco, creo que es la última que existe, estamos hablando del año pasado, o sea, de diciembre del 23, donde se dijo esto es lo que está incluido y excluido.
Es un poquito difícil de digerir porque trae muchísima información, son más de 400 páginas, con 5 anexos, o sea que eso se vuelve difícil realmente de entender. Pero hay unos capítulos bastante establecidos, por ejemplo, en medicamentos, ¿sí? Y lo que dicen básicamente es los medicamentos que están en el anexo de medicamentos, que es el anexo 1, todos están incluidos. Para la, digamos, para la indicación que se plantea, ¿sí? Y en general, antes se hacía por, digamos, presentación de medicamentos, si es de 100 miligramos, de 500, ahora no. Ahora, todo lo que sea ibuprofeno, no importa la dosis, todo medicamento, sea inyectable, oral, lo que sea, no importa. O sea, el medicamento como tal ya está aprobado, ya está en la lista. Y ya no me echen el cuento de que como es de 125, entonces no entra en ese paquete, como fue al principio parte del problema. Lo otro que es importante mencionar es que lo que dicen es, bueno, todo este es el paquete y todo este paquete se cubre con lo que se dio UPC. Así que si ustedes creen que con estas nuevas tecnologías la UPC no alcanza, pues quéjense al gobierno a ver si se la mejoran. Pero no va a haber, eh, digamos, asignaciones aparte para la introducción de una tecnología específica en el plan de beneficios. Entonces, si esas resoluciones son tan complicadas de leer, ¿cómo hacemos? Pues el gobierno ha creado una herramienta que es bastante interesante y que es parte de los ejercicios que harán esta semana y se llama el Post Populi. ¿Qué es el Post Populi? Precisamente una herramienta para que uno pueda preguntar, bueno, realmente, ¿qué este medicamento, qué onda? ¿Sí? ¿Este medicamento está incluido o no? ¿Sí? Inclusive le dice, sí, este medicamento sí está incluido para estas indicaciones y además ya viene dándose este uso de este medicamento. Entonces le da información, ¿sí? Por grupos terapéuticos, etcétera, ¿sí? Que es útil para eh, el que formula, pero también para el que toma decisiones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio durante esta semana con el Post Populi. ¿Sí? Hay unos elementos de todas maneras que el Post Populi aclara, digamos, y es que hay como paquetes de servicios. Hay servicios que son individuales, pero también hay servicios de protección colectiva. ¿Sí? Que de detección temprana, ¿sí? Y esto también está incluido en el plan de beneficios. Entonces no es solamente medicamentos, pero puede ser exámenes para detectar tempranamente el cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto hace parte de lo que se incluye en el plan de beneficio para acciones individuales, pero también acciones colectivas. ¿Sí? Eh, Además del mecanismo de exclusiones que ya comenzábamos a comentar, pues de todas maneras en Colombia sigue existiendo el mecanismo de las tutelas. O sea, si a la persona se le niega un servicio eh, por una razón u otra, tiene el derecho de colocar una tutela. Muchas de las tutelas en Colombia, y lo veremos en la clase sobre el derecho a la salud, en realidad no se deben a que lo nieguen porque no está incluido en el plan de beneficios. Lo niegan, o sea, es más por demoras en ofertar el servicio o la localización. Sí, le vamos a hacer su procedimiento, pero tiene que viajar a esta ciudad, que está súper lejos. Entonces, ese es el tipo de razones por las que se ponen tutelas. O, sí, claro, se le va a dar la cita, pero en 6 meses o en un año. Entonces, ahí esa es la razón más frecuente de tutelas. Siguiendo con lo que está incluido. Entonces, no solamente, de nuevo, son procedimientos que se hacen en centros de salud o en hospitales, pero también hay procedimientos que se hacen a nivel domiciliario. Y esto está incluido dentro del paquete de beneficios. Pero también se comienza a incluir medicinas alternativas, ¿sí? Entre ellas la acupuntura está incluida, ¿sí?
La homeopatía no, eso es interesante, pero la acupuntura sí está incluida dentro de dentro de los servicios que están cubiertos por el plan de beneficios. Y todo el tema de manejo del dolor, de la analgesia, ¿sí? Pero también temas que entran en un grupo que son enfermedades de alto costo, como los trasplantes, hacen parte del plan de beneficios. ¿Sí? Y aquí es parte de lo que eh, pues se debe analizar, digamos, porque el costo de realizar un trasplante es muy alto. Al mismo tiempo, si a una persona le realizan un trasplante de riñón y funciona, ¿sí? Esto le ahorra una serie de costos de las diálisis 3 veces a la semana y de las complicaciones que frecuentemente tiene la persona sometida a esas diálisis. Por lo tanto, ahí se hace parte de ese balance costo-beneficio. También están aquí todos los dispositivos médicos, entre ellos el más simple, las gafas. Las gafas, los lentes están incluidos dentro del plan de beneficios, una al año y pues es interesante, bueno, entonces lo que se dice es, bueno, el marco, se cubre un marco básico, de ahí para allá, o de ahí todo lo que se le quiere agregar de transición, etcétera, todo eso lo cubre la persona, no el plan de beneficios. ¿Sí? Y también hay todo un paquete de atención paliativa que inclusive incluye atención domiciliaria. En el tema de traslado de pacientes, esto es un dolor de cabeza. Está incluido, pero la pregunta es ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Sí? O sea, un caso de emergencia, la persona se cae, pierde la conciencia, pues ahí no hay ninguna discusión. Un accidente de tránsito y está fracturada, no hay discusión. Pero, por ejemplo, yo necesito ir a fisioterapia 3 veces a la semana. El transporte para ir a esa fisioterapia me lo cubre o no eh, la seguridad social. Y ahí ya la cosa comienza a ser más difícil. Si yo tengo una discapacidad y requiere un transporte adecuado, es posible que sí lo cobran. Pero si yo voy a tomar el bus, el metro, el Transmilenio, el metro en Medellín o el Transmilenio en Bogotá, pues ahí posiblemente no. Y si es aérea, ¿sí? En general lo cubre, ¿sí? Pero por ejemplo, si la persona muere en Bogotá, el traslado de Bogotá a su lugar de origen ya no lo cubre porque la persona ya está muerta y la persona ya no está afiliada. Entonces, en transporte todavía tenemos muchos temas que resolver. Volvamos a las exclusiones. Entonces, el año pasado, igualmente, el gobierno planteó unas reglas de juego, unas nuevas, porque ya había unas, pero, digamos, los capítulos siguen siendo similares. O sea, hay una fase de nominación, hay validación, priorización, análisis técnico, técnico-científico, con unos equipos, el IED se está involucrado, pero no es el único que se involucra en estos análisis técnicos. ¿Sí? Una fase de consulta a pacientes o personas potencialmente afectadas por la exclusión y una fase de adopción y publicación de las decisiones donde hay una lista, ¿sí? De exclusiones. ¿Qué está, digamos, como criterio? Es todo lo que sea con fines estéticos. Lo que pasa es que a veces el tema estético es complejo. La obesidad puede verse como un tema estético, pero puede ser un tema de salud, ¿sí? Entonces, el manejo de la obesidad, pues, no necesariamente se puede ver. Entonces hay eh, obesidad mórbida y tratamiento de esa obesidad que se considera plan de beneficios, pero si yo lo que tengo es un poquito más de grasita y quiero que me la quiten, ahí ya entra con fines estéticos. Experimentales que todavía no tengan una suficiente evidencia, no registrados en el país, esto digamos unos criterios que tiene la mayoría de los países también, que no se oferta en Colombia, y en eso ha habido bastantes discusiones, pero en general lo que no se puede ofertar en Colombia, hay tecnologías o procedimientos que se ofertan en algunos otros países, Colombia el plan de beneficios no lo cubre, ¿sí? O pues que al contrario la efectividad no haya suficiente evidencia.
Entonces, les decía, acupuntura sí y hay suficiente evidencia, pero homeopatía no hay suficiente evidencia científica de su efectividad. O delfinoterapia, equinoterapia, este tipo de cosas. Y entonces, pues sale la lista, ¿sí? La lista es larga, pero digamos, la mayoría en la lista son por temas estéticos. Pero hay otros temas, por ejemplo, ciertos alimentos, suplementos nutricionales, vitamínicos, etcétera. Normalmente no, excepto para casos, sí, o sea, si tiene una deficiencia de vitamina A, pues la vitamina A está incluido. Pero si yo quiero que mi niño esté mejor alimentadito y darle un suplemento vitamínico o nutricional, ¿sí? Inclusive suplementos nutricionales para diabéticos, como el Ensure, por ejemplo, eh, hay limitaciones, digamos, ahí eh, para, para incluirlos. ¿Sí? Y lo que decíamos, todos los temas, por ejemplo, bueno, en este caso psicomagia o delfinoterapia, etcétera. Además, si hay que llevarlo a Miami para que tenga su delfinoterapia, pues todo esto no está incluido. Hay además inclusiones específicas para poblaciones como la población indígena, ¿sí? Entonces hay servicios diferenciales y hay una UPC diferencial para zonas rurales dispersas. Entonces esto eh, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, un tema que cada vez se incluye más en los diferentes planes de beneficio es la salud mental, ¿sí? Desde temas como psicoterapia, ¿sí? Entonces se permite y se incluye un número limitado, pero un número de terapias, ¿sí? Eh, Psicoterapia a mujeres víctimas de violencia sexual, etcétera. Entonces ya hay un paquete, digamos, de servicios que sí, y una serie de medicamentos que también se incluyen, ¿sí? En el plan de beneficios. Luego tenemos alto costo, ¿sí? Entonces en alto costo está, por ejemplo, trasplantes, insuficiencia renal, aguda o crónica, manejo quirúrgico de enfermedades cardíacas, manejo quirúrgico del sistema nervioso central, el gran quemado, trauma, VIH, cáncer, enfermedades huérfanas, ¿sí? Eh, y en alto costo está las UCIs. Entonces, pues estas enfermedades, ¿sí? Hay un decreto que define qué enfermedades se cubren y están dentro del plan de beneficios. Y con base en eso también hay medicamentos que se relacionan, por ejemplo, en este caso, con trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces está incluido en parte por esa razón, porque hace parte del paquete para enfermedades de salud mental o problemas de salud mental. Ahora, un profesional de la salud se enfrenta a la situación que no es muy claro, mucho, que quiere, le considera que necesita un paciente, un medicamento que no está en el plan de beneficios. Entonces él mira el post populi, no, esto no está, ¿sí? Como no está, entonces él debe hacer una solicitud para que se incluya. Él considera que sí lo necesita, que no hay otro que lo reemplace y por lo tanto hace una solicitud a través del MIPRES. El profesional está registrado en el MIPRES y hace la solicitud y recibe una respuesta a eh, su solicitud, ¿sí? Muy, bueno, una buena parte de ustedes son profesionales y, digamos, usan el MIPRES, ¿sí? Eh, Ahora, es importante tener en cuenta que el profesional debe estar registrado en el REDUS. Cuando hablamos de personal de la salud, talento humano, hablamos que este personal debe estar registrado en algún lado y esto es el REDUS y por lo tanto se parte de ese registro, ¿sí? Para poder el prescribir un medicamento que no esté en el plan de beneficios y solicitar su aprobación, ¿sí? Y una vez esté aprobado, se entrega el medicamento y entonces la aseguradora hace un recobro al ADRES porque le dice, oye, eso no estaba dentro de nuestro acuerdo, por lo tanto, esto me lo pagas esa parte, ¿sí? Ahora, una cosa importante es que
eh, pues el MIPRES es una solución, digamos, más expedita que lo que había antes. Antes entonces había que pasar a un comité técnico científico, el comité lo discutía. En una época los comités que eran de las EPS aprobaban todo, como de todas maneras se lo cobraban al gobierno, pues les daba un poco lo mismo, ¿sí? Antes les convenía, de cierta manera, porque eso era plática extra, ¿sí? Y no había límites de precio. Entonces, esto se volvió el negocio, digamos, tanto para el prestador como para el asegurador. Eso ha cambiado, entonces ahora el MIPRES, pues uno, facilita, agiliza el proceso, pero dos, entonces ya no es el asegurador, ¿sí? Eh, digamos, no son los interesados en usar este tipo de medicamentos, en venderlos, los que están involucrados, ¿sí? Ahora, de todas maneras, sigue habiendo algunas dificultades con el MIPRES y eh, seguro ustedes tendrán experiencias de dificultades para las aprobaciones. Pero, digamos, está haciendo un número importante de aprobaciones. Entonces, si ustedes entran a la página del MIPRES, uno, se pueden registrar en el MIPRES o ya estarán registrados, pero también pueden ver, por ejemplo, el número de prescripciones a través de MIPRES que se han hecho en el país, por ejemplo. Esto es en el segundo trimestre del 2024, ¿sí? Ahorita, ¿sí? Y estamos hablando de muchas, ¿sí? Estamos hablando de 3 millones, pues depende de donde sea, digamos, o del periodo que sea, pero estamos hablando de un número importante y un número importante también de personas y de prescripciones, en este caso, pues en cada uno de los departamentos, lógicamente, pues los departamentos más grandes pues tienen más prescripciones. ¿Qué problemas ha habido con el MIPRES? Uno es de aprender a manejarlo. El MIPRES ahora está en versión 3 porque ha tenido que cambiar porque era una plataforma muy poco amigable. Esto ha mejorado un poco, es más amigable. Sin embargo, todavía no es tan fácil llenar el formulario y colocar toda la información para que te den una decisión y las decisiones que deberían llegar en, rápidamente, pues se están demorando. Entonces ahí tenemos un segundo problema de demora, digamos, en el MIPRES.